Capítulo 7. El íntimo de Dios hace memoria de las victorias recibidas. Según leímos anteriormente en Éxodo, el efod llevaba una piedra en cada hombro, cada una con 6 de los nombres de los hijos de Jacob, de quienes salieron las 12 tribus de Israel. Dios especificó a Moisés que el propósito de dichas piedras era recordar a los hijos de Israel lo que Dios había hecho por ellos. David, como íntimo de Dios, solicitó al sacerdote traer sus vestiduras, las cuales les ayudaron a ambos a recordar lo que Dios había prometido y cumplido. Cuando Jehová reveló los detalles específicos para las vestiduras de sus sacerdotes, sobre éste se colocarían las piedras que representaban a cada hijo de Jacob, colocadas sobre una base de oro. Quizás pudiera considerarse un símbolo cultural más, pero la verdad es que la nación de Israel surgió cuando Dios hizo una promesa a un hombre que decidió creerla, Abraham. Abraham, de 75 años, con una esposa estéril, fue llamado por Dios para ser padre de multitudes, de entre las cuales nacería un Salvador para todas las naciones, pero en sus años solo vio nacer 2 hijos. Uno de ellos, Isaac, fue elegido por Dios para seguir el legado de su padre y este también tuvo 2 hijos. Luego de muchas batallas y conflictos intrafamiliares, uno de ellos, Jacob, hizo pacto con Dios, decidiendo también creer lo que años atrás le había sido prometido a su abuelo. Fue Jacob, a quien luego Dios llamó Israel, quien tuvo 12 hijos varones de cuya descendencia se formó la nación completa que lleva su nombre, de donde efectivamente llegó el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por ello que cuando Dios mandó a Moisés a colocar piedras especiales sobre el efod, estas no eran simples decoraciones que harían destacar al sacerdote que lo llevara, sino que eran el recordatorio continuo a todo el pueblo de que la promesa de Dios a Abraham se había cumplido. Dios es fiel y cumple sus pactos a lo largo de los siglos. Su palabra trasciende aún nuestros días sobre esta tierra. Aunque Abraham no vio el nacimiento de las multitudes de las que Dios le habló al llamarlo, el compromiso de Dios con su proyecto es evidente hasta el día de hoy. Muchos tienden a abandonar la fe en el momento difícil, claudican y hasta maldicen el nombre de Dios quien, según ellos, los ha puesto en aprietos. Aunque sabemos que la mayoría de las dificultades que enfrentamos son consecuencia directa o indirecta de decisiones que hemos tomado. Sin embargo, en medio del apuro, el íntimo de Dios procura mirar atrás en busca del recuerdo de alguna victoria. Ciertamente el momento que David atravesaba, siendo amenazado de muerte por quienes antes eran sus seguidores, removió sus fibras sensibles. Al igual que él, pasaremos por situaciones angustiosas, momentos en los que sabemos que no tenemos el control y que todo puede terminar en tragedia. Es en esos momentos en los que necesitamos doblegar nuestro deseo de quejarnos, apretar nuestros labios y solo abrirlos para pedir el efod. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. 1 Samuel 23, 9. Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 1 Samuel 30, 7. Especialmente en esos momentos de malas noticias y adversidades que nos sorprenden, sea a nosotros o a nuestros seres amados, debemos procurar el efod y mirar cada una de sus piedras. Es ahí cuando más requerimos la cercanía de un Abiatar. Si alguna voz debemos escuchar es la de otro íntimo de Dios, quien con su efod nos recuerde que el Señor nunca nos deja, que cumplió sus promesas primeras y que lo hará una vez más. Si de alguien necesitamos es de una persona que sepa que cualquiera sea la tormenta actual, su función como sacerdote es clamar. Aquí al parecer hemos descubierto un escalón más, la intercesión. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 7. Capítulo 8. El íntimo de Dios intercede por otros. Como planteamos al principio de nuestro estudio, en cualquier contexto donde las personas se relacionan siempre habrá distintos niveles de compañerismo y cercanía. Por ejemplo, es común en las familias que haya un hijo que tiene mayor fluidez de palabras cuando desea obtener algo de los padres, ese al que los demás mandan al frente a la hora de solicitar permisos o favores. Un hijo que habla a favor de los que han desobedecido y necesitan ser disculpados. El que sabe mejor cómo convencer a los padres. En otras palabras,
es quien intercede por los demás. Como ya vimos en Éxodo 28 horas y 12 minutos, las piedras que llevaba el efod en los hombros tenían la finalidad de recordar los nombres de los hijos de Israel, descendientes de Abraham, con quien Dios hizo pacto para salvación eterna. Pero, a la vez, las piedras quedaban sobre los hombros del sacerdote como recordatorio de que éste llevaba una responsabilidad, representando a su pueblo delante de Dios como intercesor. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Éxodo 28 horas y 12 minutos. Quiere decir que cuando David, como íntimo de Dios, conecta con Abiatar, otro de sus íntimos, su propósito era juntos clamar y buscar su dirección ante la persecución que le amenazaba. Pero también al utilizar el efod Abiatar estaba trayendo a memoria delante de Dios el pacto eterno que había concertado con Abraham, pacto de librar al pueblo para dar cumplimiento a la promesa hecha al patriarca. Lo que ocurrió allí fue que David y Abiatar se pusieron de acuerdo para apelar a la fidelidad de Dios, viendo más allá del apuro momentáneo. Como íntimos de Dios necesitamos descubrir ese compromiso que tenemos de interceder a favor de los demás, en lugar de pensar que la intimidad tiene el fin de procurar el propio bienestar únicamente. Recordemos que llevamos piedras que representan el peso de las almas de muchos sobre nosotros y pidamos al Espíritu Santo que nos haga conscientes de la necesidad que arropa la humanidad, la cual anda sin Dios y sin esperanza. Que el amor de Dios nos llene y nos lleve a consultar en oración cuál es la estrategia que conviene para rescatar a muchos esclavizados por el enemigo. La relación entre David y Abiatar nos deja la siguiente enseñanza: rodearnos de las personas correctas puede hacer la diferencia en nuestro caminar con Dios. Las voces experimentadas de otros íntimos suyos nos otorgarán el empuje necesario cuando las fuerzas y la fe flaqueen. Aún así, como seres humanos sabemos que no siempre cumpliremos nuestra asignación con la exactitud que requiere, y, aun estando rodeados de otros íntimos, podemos llegar a fallar y a poner en peligro el propósito para el que fuimos llamados. David no fue la excepción. Sus debilidades a menudo afloraban, pero fue precisamente la intimidad con el Dios de toda gracia lo que le otorgó la victoria en cada ocasión. Esto significa que la intimidad se convierte en un lazo que nos conecta con Dios. A veces dicho lazo pareciera extenderse, haciéndonos sentir lejos, especialmente cuando cedemos ante el pecado, pero siempre podremos tirar del mismo lazo y volver a nuestro lugar de reposo junto a nuestro íntimo amigo. Acabamos de toparnos con un escalón indispensable, al que podemos volver múltiples veces si llegáramos a tropezar en la escalinata de intimidad, la humillación. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2 y 22. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5 y 10. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Capítulo 9. El íntimo de Dios practica la humillación. En una curva difícil de la vida de David, este íntimo de Dios tomó la decisión de cometer adulterio y, cuando trató de solucionarlo, se enlodó aún más ordenando un asesinato. Quiere decir que ninguno de nosotros puede confiarse en la relación de intimidad con Dios hasta el punto de dejar de estar vigilantes de nuestra concupiscencia, la cual nos enfrentará mientras estemos de este lado de la eternidad. Siempre existe la posibilidad de que nuestros sentidos sean atraídos y convencidos por el mal, debido a que nuestra naturaleza corrompida por el pecado es susceptible a sus tentaciones. Pese a este pecado tan complejo cometido por David, su misma intimidad con Dios fue la que le atrajo hacia Él nuevamente. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, dejando de pasar tiempo con Él en oración y estudiando su palabra, estas son las consecuencias. Pero la misma intimidad nos señalará el camino de regreso, la humillación. Entremos un poco más en detalle. David embarazó a Betsabé, esposa de Urías, uno de los miembros más fieles de su ejército.
Luego mandó que Urías fuera colocado en el frente de batalla durante un enfrentamiento con un pueblo enemigo, para que muriera y no descubriera el adulterio. David finalmente tomó a Betsabé como esposa y erróneamente creyó que vería crecer al hijo que ella esperaba. Lamentablemente la realidad era otra. En la misma medida en que Dios había revelado su intimidad a David, en esa misma medida esperaba de él un compromiso serio con la santidad, lo cual David, cegado por sus sentidos, había pisoteado. Dios envió al profeta Natán, otro de sus íntimos, para que dejara saber a David que su pecado no había pasado inadvertido en el cielo. Con la misma franqueza de un amigo íntimo, Dios corrigió a David y, con la autoridad de padre, determinó la consecuencia: el niño concebido en adulterio se enfermaría gravemente. Fue en ese momento que David despertó de su sopor y decidió humillarse. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12, 9, 13 a 14. Esta parte fea de la historia de David nos enseña que los íntimos de Dios también estamos expuestos a caídas, pero es la misma historia de intimidad la que se convierte en cuerda para salir de las profundidades del pecado. David supo lo que debía hacer, oró, ayunó, reconoció su falta. En su justicia, Dios determinó llevarse al niño y murió, pero David fue restaurado a su relación con Dios, porque nuestro Dios no le desechó por su error. Le corrigió, disciplinó, mas no lo apartó de sí para siempre. La misma oportunidad tenemos nosotros si hemos cometido algún pecado. Si en algún momento usted que me lee se ha considerado íntimo de Dios, pero ha caído en alguna trampa de pecado, aún hay esperanza para acercarse nuevamente al Dios de su juventud. Dios comprende y recibe nuestros corazones humillados. Salmos 103, 8 a 10. Es cierto que, al igual que David, habrán consecuencias del pecado con las que posiblemente tendremos que vivir, pero nunca serán peores que la decisión de estar lejos de Dios, quien nos extiende su mano de misericordia para restaurarnos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmos 103, 8 a 10. David decidió volverse a Dios, dando un paso más en su escalera de intimidad, la aceptación de su voluntad.